en el deber de toda la sociedad, de que nunca más pase, de que podamos perder un gran ser humano como Alexis Sebastián Pérez Correa. No solo se nos fue un familiar muy querido, se nos fue un amigo y se nos fue un ser humano de lo que yo creo que la sociedad debería estar repleta de ellos. Muchas gracias a todos vuelvo a repetir, y a todas por los saludos recibidos, nos sentimos muy acompañados, a los llamados telefónicos, gracias, seguimos en lucha, Efraín, y gracias por estos minutos, y bueno, seguimos con el muy comentado, sin tapaboca y con barbijo. Muy bien, Walter, el apretado abrazo a toda la familia, y ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un tema muy sensible y los medios de comunicación tienen que hablar de estos temas. Son temas que importan y hay que hablarlos. Es en ese sentido que vamos a darle continuidad a esta mañana, porque hace muchos años también se ha comenzado a vivir lo que es el Septiembre Amarillo. Es una campaña que se comienza en este mes para, sobre todo, concientizar, para hablar del valor de la vida y sobre todo para la prevención del suicidio. Es en ese sentido que ahora ya vamos a recibir aquí en nuestros estudios al profesor de Sociología, Sandro Paz. Muy buenos días, Sandro, bienvenido a la 104.5 FM Voces. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio para comunicar un tema tan importante como es el suicidio en nuestra sociedad. En este caso, bueno, improvisé un poco por los hechos de poco tiempo que tenía, pero traje algunos datos para compartir con la audiencia. Me gustaría antes que nada agradecer, ya que formo parte de la Federación Espírita Uruguaya, que es una asociación civil fundada el 23 de enero del 87, con personería jurídica frente al Ministerio de Educación y Cultura. Es una asociación civil espírita de carácter religioso, filosófico y científico y cultural de acción social que sirve desinteresadamente a la comunidad. Su objeto es unificar, orientar, coordinar, dinamizar el movimiento espírita del Uruguay, promover el estudio de la práctica y la difusión del espiritismo, fundada en las obras de la codificación de Allan Kardec y en el Evangelio de Jesús según el espiritismo, desarrollando la caridad moral y material por todos los medios a su alcance. En Uruguay existen hoy, afiliados a la Federación Espírita Uruguaya, 8 centros, uno de ellos está en Maldonado, que es el Centro Espírita por la Fraternidad. En esos lugares, bueno, aparte de la asistencia social, a la cual formo parte, con un grupo de personas, de profesionales de distintas áreas, trabajamos con personas que lo necesiten en todo sentido de la palabra, ¿no? La necesidad estamos en todo lo que podemos dar una mano, y bueno, el suicidio es parte de esa ayuda que también intentamos aportar algo para prevenirlo, ¿verdad? Así es, y desde ese punto de vista, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo enfrentan la situación? ¿Desde qué punto? Bueno, Efraín, antes que nada, capaz que me gustaría un poco abordar las cifras de Uruguay para por eso, para saber, claro, claro, las estadísticas, de qué número estamos hablando. Sí. Yo traje algunos números que están en la página del Ministerio de Salud Pública y en la página de la Universidad de la República. Son datos oficiales que cualquiera puede ver. Hoy el Uruguay está en 20.6 puntos cada 100.000 habitantes, o sea que casi 21 personas se suicidan cada 100.000 habitantes en Uruguay. Hoy tenemos, el año pasado, mejor dicho, que es la última cifra, 2020, 718 personas se suicidaron en Uruguay, 2019 723, 2018 710, y así no ha bajado demasiado, no ha subido demasiado, pero más o menos en realidad tiende al alza la cifra, lamentablemente, de suicidios. Un dato muy importante en lo que es América Latina, Uruguay es el país con mayor índice de suicidio, incluso mayor que Europa, mayor que Estados Unidos, Chile, Argentina, Canadá,
Creo que hay un par de países, Guyanas y Cuba, creo que estaba más o menos en el mismo índice de suicidio que Uruguay. Pero Uruguay viene teniendo esa cifra de suicidio tan alta, incluso desde los años 30, podría decirse que eran 17 cada 100.000. No sé si alguna... No, que es una cifra que realmente para algunas personas impactan. Tú nos decías que estos temas, que en realidad hay como una posición que se hace pública de que no se debe hablar de estos temas, pero tú tienes una posición al contrario, ¿no? Que se deberían hablar, que se debería dar información, que se debería dar apoyo, inclusive desde el punto de vista institucional, como Estado, como educación. Sí, en realidad yo traje unos datos. En Uruguay se trabaja sobre el tema. En la Universidad de la República, por lo que he estado investigando un poco, hay profesionales de distintas áreas que trabajan sobre el tema. Incluso hay un libro que al final voy a pasar el nombre por si alguien lo quiere, que yo no participé de él, pero vi que hay un libro hace poco presentado que está muy bueno. Y hay un sociólogo que es docente de la Universidad de la República, que se llama Pablo Heinz, que él dice que que esos mitos, que mal llamados mitos, de no hablar del tema, que eso promueve al suicidio, o de que el suicidio es algo genético, todo eso, él dice que es mentira, que hace 30 años que no se habla de suicidio y la cifra viene en aumento. Es un tema que hay que abordarlo, que hay que tratarlo. Fíjense que hoy, por ejemplo, se suicidan de 10 personas, 8 son hombres. El suicidio en la juventud está presente, pero está presente, que no es menos, ¿no? Pero en 5 cada 100, pero en personas mayores de 65 años son 30 cada 100, ¿no? Y está aumentando también el suicidio en personas de entre los 35 a 50 años, o sea que involucra a toda la sociedad, a toda la franja etaria. Y bueno, podemos decir el porqué de cada una de esas situaciones, ¿no? Sí, es muy interesante expresarlos. Claro, podemos decir, ¿por qué el señor que se jubiló, por qué se le pasa por la cabeza el suicidarse, ¿no? Pero el desvincularse a la primera institución, ¿no?, que tenemos en nuestro proceso de desarrollo, nuestro proceso de desarrollo social, que es la familia, ¿no? Esa primera institución tan importante para el desarrollo de la persona como ser social. Vemos que nuestros adultos mayores muchas veces son abandonados por diferentes razones, no siempre quiere decir que sean abandonados porque ya no los tenemos afecto, no. Situaciones de la vida diaria que nos llevan a no poder verlo todos los días, o llevarlos a un asilo de ancianos, o no sentirse parte ya ellos de instituciones que formaban antes, en las cuales trabajaban, clubes, no poder asistir a un club deportivo, a un club de amigos, no sé, distintas instituciones que hacen o fortalecen a la persona, ¿no? Y bueno, también las instituciones, decía, que son muy importantes al momento de por ejemplo, las personas que están adelante de una institución. Hoy estamos hablando de ese tema justamente, un director de una empresa, por ejemplo, antes el culpable era la institución, hoy por hoy si la empresa le va mal es el director de esa empresa, ¿no? Si corremos a ese director de esa empresa, a ese gerente de esa empresa, pongo un ejemplo como tantos, ¿no? Al que juzgamos es a él, todas las responsabilidades caen sobre esa persona. La responsabilidad de la familia también es afectada, sus hijos, de pronto problemas económicos, y todo eso repercute sobre una persona específicamente, ¿no? Y ahí es el momento de ver si esa persona tiene las herramientas, cuenta con las herramientas, no solo individuales, personales, psicológicas, por así decirlo, sino también de asistencia social, ¿verdad? Asistencia de amigos, de una familia constituida que realmente lo apoye, que muchas veces por el tiempo que invertimos fuera de nuestro hogar, que ahora con la pandemia creo que se vio, cuando volvimos, o algunos al teletrabajo, o algunos a sus casas por diferentes razones, vimos que había una familia en casa y que muchas veces la pasamos
como rápido, ¿no? No nos deteníamos a estar un rato hablando, conversando con nuestros hijos, etcétera. Entonces toda esa estabilidad creo que es lo que lleva un poco a ese deterioro de las bases, es decir, de la persona, ¿no? Sobre todo que esas pequeñas personas valoran más tu tiempo como padre, valoran más ese tiempo que quizás un regalo, ¿no? Lo material. Y eso es muy así. Exacto. Un vecino nos decía acá que también dice que a veces la percepción de no tener miedo a la muerte, como es el caso de los jóvenes a veces que hacen picadas y todo eso, también si no es una tendencia suicida, porque está como que no tienen ese miedo, o se le pierde el miedo, o en realidad no se le da el valor a la vida. Claro, creo que va por ahí, Efraín, ¿no? Creo que es por el valor a la vida, no es tenerle, no es falta de miedo a la muerte, ¿no? Creo que va en ese aspecto, según yo lo puedo ver, humildemente. Eso juega hoy en día porque es un acto de juventud y de poca conciencia, donde también perdemos muchísimos jóvenes, ¿no? Y hay algunos jóvenes que quedan de por vida, ¿verdad? Con graves problemas físicos y que es una pérdida social muy importante, ¿no? Pero creo que va por un tema más que nada de educación. ¿Qué dice usted, profesor? Sí, justamente la siniestralidad vial en Uruguay causa muchas muertes, y principalmente de gente joven. Pero increíblemente el suicidio está por encima de los homicidios y de los fallecimientos por siniestros de tránsito. Si bien son también cifras relevantes las otras anteriores, pero el suicidio sobrepasa eso. Ahora, ustedes justo tocaron el tema de los jóvenes, ¿no? Qué importante ese horizonte que no ven a veces muchos jóvenes, que está oscuro, que no tienen como docente que trabajé con jóvenes, lo viví, de no ver, un profesor mío decía, la educación media a veces no es llamativa, no es gratificante, no nos deja algo, no vemos el horizonte, el más allá, el después, que es un proceso que hay que pasar para llegar a algo más, y bueno, a veces no lo ven porque justamente en ese proceso de socialización donde primero es la familia, luego las instituciones ya sea educativas, deportivas, y también los grupos de pares y los medios de comunicación, ¿no? Todos esos medios que hoy nos venden una realidad que a veces es efímera, que a veces no es la realidad que ese joven puede vivir, ya sea por temas económicos, por ejemplo. Ese joven que a veces lo vemos sí en la moto y que decimos no se quiere nada, o no, la vida de él no vale nada, bueno, muchas veces es porque no han fallado instituciones. Justamente lo resalta Pablo Heinz en sus estudios, instituciones que le den un sentido de pertenencia a ese joven. Su sentido de pertenencia para pertenecer a ese grupo de pares en el cual él quiere estar es de repente tener una moto para andar, ¿no? con sus amigos, pero debe haber algo más allá, y él, Pablo Heinz lo dice muy bien, que habla de un currículum emocional, trabajar en las emociones de esas personas, ¿no? Él también nombra, por ejemplo, que vivimos en una sociedad psiquiatrizada, le dice él, donde al menor problema nos dan una pastilla y nos mandan para casa. Él no está en contra y yo tampoco, por supuesto, ¿no? Quiero aclarar, de ningún psicólogo ni psiquiatra. Simplemente digo que acá él dice, este investigador, que en Uruguay se empastilla mucho la gente, hablando mal y pronto. Se toma mucho psicofármaco, está comprobado, hay estudios que dependemos mucho de psicofármacos, y eso no está bien. Él plantea la solución, ¿no? Porque todos decimos, ¿cuál es la solución para este flagelo? Bueno, la solución, dice él, es trabajar, sí, con equipos multidisciplinarios de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, y también el rol tan importante que cumplen los docentes en los centros educativos, estar atentos. Hoy no hay en el currículum un abordaje emocional de ese niño, muchas veces se lo deriva al psicólogo, se lo deriva a otro lado, pero si la maestra tiene o el profesor tiene la capacidad de darse cuenta que ese muchacho está pasando por una situación compleja, ¿verdad? Sí, y
Hace muchos, no tantos años, una suposición, a nosotros alguien nos recomendó alguna vuelta que por la hiperactividad de nuestra hija debería de haber sido en algún momento medicada, cosa que nunca sucedió, no. A ver, acá marcharon en 2 panes, pero antes recuerdo que a muchos niños hiperactivos se le trataba con un medicamento que no lo recuerdo ahora, pero era muy normal, como dice Sandro, ¿no? De pastillar como para que no moleste, como para que no inquiete, como para que no pregunte, y se trataba de una forma muy poquito profesional, ¿no? Muy poquito humana también. Creo que eso, a medida que haya transcurrido el tiempo, también nos ha dado ciertos resultados nefastos, ¿no? Para los amigos que recién se están enganchando, estamos en FM Voces, estamos en diálogo con el profesor de Sociología, Sandro Paz. Sandro, la FEUA va a estar realizando también distintas charlas. Sí, a partir del sábado que viene, si no me equivoco, la primera fecha, el día 4 de septiembre, un médico amigo que es de Rivera va a estar, que es miembro de la AME, que es la Asociación Médica Espírita Uruguaya, y hay también en varios países de Latinoamérica, donde trabajan varios profesionales, hay psiquiatras, psicólogos, médicos de varias ramas, van a estar brindando charlas con referencia al tema. Y bueno, hablando un poco también de lo que es la espiritualidad y por hoy, ¿no? Que es tan importante, y que creo que la gente con la pandemia también buscó otra salida, o una salida ya sea a conectarse más con la naturaleza, a conectarse más con el yo interior, ¿no? Con eso es parar, escucharnos un poco, estar más cerca del otro, que en sí es lo que la sociología, por ejemplo, dice, ¿no? La familia es muy importante, convivir en familia, saber escuchar a un amigo, saber estar, y no solamente por ejemplo estar pensando en cosas que no nos llevan a un carril, diríamos, centrado, ¿no? de mesura, como decía la profesora mía de literatura, la mesura. Decía que, siguiendo con el tema, por ejemplo, a los jóvenes los enseñan a ser exitosos, ¿no? Cuando estudiamos nos enseñan a tener el éxito, a lograr, a tener ese título, a finalizar una carrera, a tener un buen trabajo, pero no nos enseñan a lidiar con los fracasos. Claro. ¿Qué pasa cuando y en realidad hay más fracasos que éxitos en la vida? Y ahí está el tema, ¿no? Donde hay que hincarle el diente un poco, que creo que es donde estamos fallando. Y fíjense ustedes que voy a hacer un poco, ya que estamos, tengo unos minutos más. Ya Émile Durkheim, que fue un sociólogo, filósofo, sociólogo francés de mediados del siglo XIX, también, o casualidad, contemporáneo de Allan Kardec, justamente el decodificador de la doctrina espírita, él decía, en su teoría del suicidio, una de sus grandes obras que hoy se usa, en bachillerato se da el tema y se da en todas las universidades del mundo, la teoría de Durkheim. Y Durkheim hablaba de 3 tipos de suicidio: el egoísta, el suicidio anómico, y el suicidio altruista, y también el fatalista, pero me quiero basar en esos 3, y creo que el que hoy está afectando, o sea, esto se estudia hoy, no es algo que, si viene desde mediados del siglo XIX, fíjense el nivel de comprensión de esa persona, de ese teórico. El suicidio egoísta que llamamos hoy es justamente eso, es la persona excluida de las instituciones, excluida de su entorno social, esa persona que se siente sola, que muchas veces pasa, y decimos, pobre, sí, está fulanito, sí, nunca me arrimé a él, o no, él estaba muy solo. Bueno, esa persona que aparentemente, entre comillas, no calza en la sociedad, que se siente excluido, que fue excluido, que no tiene una contención específica. En el suicidio egoísta, que se da mucho también en las sociedades, por ejemplo, como Japón, donde hay mucha competencia por el éxito. Ahí el suicidio, incluso en los jóvenes, y muy jóvenes en Japón, es altísimo. Impresionante. Es impresionante, sí. Y bueno, eso lo decía Durkheim, el suicidio egoísta, ¿no?
Y bueno, y el suicidio anómico también, que es la ausencia de normas sociales, lo cual puede ser relacionada también a un nivel educativo bajo, a un super yo, como decía Sigmund Freud, que era ese conjunto de normas que nos inculcan desde niños y que luego las instituciones educativas nos van formando para tener un yo fuerte y que el ello no predomine, ¿no? Que ahí ya me estoy metiendo en un campo psicológico, pero se da a veces cuando hablamos de anomia social, según Merton, Robert psicológico Merton, y político. exacto, todo va de la mano. Y ustedes saben que, por ejemplo, y ahí quiero más o menos redondear, Durkheim hablaba en una de sus obras, que fue su tesis, La división del trabajo social, que fue ya por fines del siglo XIX. Él hablaba de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. ¿Qué es esto? Bueno, estamos hablando que fines del siglo XVIII teníamos un hecho que cambió a la sociedad del mundo, que fue la revolución industrial, ¿no? En esa revolución industrial, en Gran Bretaña, Inglaterra hoy, surge un éxodo masivo de gente del campo, el campesinado, del feudalismo, al luego llamado proletariado que emigra a las ciudades. Entonces él llama a la solidaridad mecánica a ese trabajo que se daba en las comunidades pequeñas, donde la gente trabajaba por un mismo fin, con poca división del trabajo, ¿verdad? Todos hacían más o menos lo mismo, todos cultivaban, todos cuidaban animales, todos en un fin en común, y había una conexión entre las personas distintas, ¿verdad? Quien no vivió en el campo sabe cómo el pueblo chico, ¿verdad? Que la gente se conocía y bueno, se reunía un fin de semana. Hoy eso no pasa. En Uruguay todavía, que es un país relativamente chico, pero tenemos el problema. La solidaridad orgánica cambia eso, divide más el trabajo, las profesiones, los oficios se divide más y llegamos a una competencia individual muy grande, lo cual hace ese individualismo que a veces nos devora. Claro, cuando tenemos un problema no sabemos por dónde vamos a agarrar, así, tal cual. Bueno, no sé, yo por ahí quedaría, no sé si quieren hablar. No, lo otro que está bueno siempre utilizar estos minutos para decir que hay líneas. Sí. Para hay una línea de ACE, que es el 0800-0767, es una línea de ayuda, es la que yo tengo acá, de un celular asterisco 0767, también, que pueden llamar para... Esa línea está desde, creo que, no sé si el 2018, creo que la vi por ahí, pero está vigente. Hay ayuda, el Estado brinda ayuda, hay que buscarla, ya digo, siempre arrimarse a alguna institución, sea en este caso cualquier centro de la FEU, puede ser cualquier institución, cualquier amigo, cualquier persona que podamos hablar, a veces hace bien, y bueno, no guardarse esto, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que hablarlo en los medios de comunicación, hay que hablarlo en los centros educativos, y bueno, esperemos que baje la tasa de suicidio en Uruguay de a poco. Entre todos creo que podemos. Y sobre todo si los medios utilizamos estos espacios. Sí, si llegamos a esa persona que en este momento por distintas circunstancias se sienta mal, estaría la tarea cumplida, ¿no? De poder salvar vida, darle para adelante, a buscar apoyos. Otro vecino nos decía, a veces hay personas que no es un tema inclusive desde el punto de vista social y económico. Hay personas que viven en una cárcel de oro, pero no deja de ser cárcel. A eso iba Efraín ahora cuando dice fracaso y éxitos. Hay que ver quién dispone qué es fracaso y qué es éxito. Hay decisiones de vida. Yo he visto grandes éxitos que en la realidad son fracasos, y he visto fracasos que logran éxito. La vida me lo ha mostrado. En la ciencia, por ejemplo, muchos científicos han fracasado, pero el descubrimiento quizás lo hace el que retoma su fracaso, ¿no? Usted experimentó por acá, pero ese camino me sirvió para descubrir otra cosa. Entonces, a veces el fracaso, como dices tú, es una etapa de aprendizaje. Seguro. Se puede reparar, seguir adelante, es así. Seguro, yo no sé de dónde existe la palabra éxitos, ni tan exitosos ni fracasos, ¿no? Y que somos todos diferentes. Yo no puedo pretender el éxito que tú aspiras a que sea que yo aspiro, claro. o buscar la felicidad, o el leitmotiv de vivir. ¿Por dónde pasa tu felicidad? Quizás la tuya es estar en un campo criando
ganado, sí. tranquilo. O simplemente, no sé, domesticando animales, para el trabajo, en fin, hay sin fines de cosas. Una persona expresándole en el arte, por ejemplo, en la seguro, pintura, sí. en la música, en las letras. Claro, el éxito no es el mismo para todos igual. No, por supuesto. no, pero Bueno, hay un dictamen, nosotros lo dijimos acá cuando los primeros programas lo dijimos acá. Hablamos sobre eso. Yo me recuerdo que me referí cuando decía paren la máquina, ¿no? Hay una máquina que se generó, ¿tá? Donde cuentan un montón de cosas que son realmente efímeras, y que se le dan gran relevancia y terminan siendo, después cuando tú vas viendo por la vida que son realmente estupideces, ¿ya? Pero se le da una relevancia muy notarial, donde evidentemente los jóvenes entran en ese tema, ¿no? Digo, hay que, como en el del consumo, lo dijimos, paren la máquina, ¿no? Me gustaría, Walter, un segundo y hacer una referencia a Sebastián, que este muchacho, tu sobrino, entre comillas pariente también, y mi amigo que lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, y por haber formado parte también en el Ministerio del Interior, que tuve un periodo de tiempo trabajando y agradecido, que gracias a eso pude terminar mis estudios y demás. Y siempre decía yo que el policía es muy importante que tenga una asistencia psicológica, llamémosle, porque el policía se enfrenta a muchas situaciones a diario, de todo tipo, ya sea ir a un domicilio por violencia doméstica, ir a un siniestro de tránsito. Muchas veces el policía es el primero que llega al lugar, ve esa situación ahí de repente de una persona fallecida o lo que se imaginen, y ese policía que está ahí trabaja en esa situación, en la calle o en la ruta, donde sea, que ese policía hace su turno y se tiene que ir de repente a su 222 o se tiene que ir para su casa y ser el padre de familia normalmente, luego de haber apreciado y haber tenido que vivir o asistir esa situación, ¿no? Y muchas sí, veces... que hablemos sin tapujos, ver niños destripados, Sandro, niños decapitados, sí, o sea, vamos a hablar sin tapujos, vamos a hablar sin tabúes, son imágenes fuertísimas de una vida real que te toca vivir ahí, porque hay que a veces eliminar un poco las palabras lindas para que lleguen. Tuve toda una familia deshecha, desarmada, que tenía planes, que iba de viaje, en fin. Ese policía, ese bombero, Indamais, se choca con esa realidad y anda, guárdatela en el bolsillo y vete para las casas, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. No hay, por lo menos yo tuve 10 años ahí, nunca tuve una asistencia psicológica y tuve de esa experiencia, lamentablemente, muchas, como yo, muchos otros compañeros en todas las direcciones nacionales, en todas las policías de seguridad y todo, siempre hubieron esas situaciones a diario y bueno, y era como que uno se lo tenía que arreglar como pudiera, la verdad. Y tengo ejemplos de muchos compañeros que estuvieron que después con partes médicos por problemas psicológicos mucho tiempo. Y bueno, en este caso, un compañero que se quita la vida, sabido de otros casos más. Entonces creo que hay que reforzar eso, ¿no? Que esto tiene que servir para darse cuenta que, bueno, algo está fallando en esa mesa de profesionales que se encargan de evaluar estos temas, algo está fallando. Hay que ver tema a tema. Digo, yo no tengo duda que los profesionales por algo están ahí, pero creo que algo falla, ¿no? Porque si no, esto no puede pasar. No puede ser que el hombre esté un año con tratamiento y de un día para el otro le reintegran un día y al otro día se quita la vida, ¿no? O sea, algo falló ahí. Y esto pasa en muchos casos. Creo que hay que entrar a afinar un poco el lápiz y a ver qué se puede hacer. Muy bien, realmente es un tema profundo, esos difíciles, pero hay que encararlos. Hay que meterle el diente. Reiteramos, a partir de este mes de septiembre, el mes amarillo, como se denomina, se van a estar realizando distintas charlas. Las razones de vivir es el título, comenzando el próximo sábado. En nuestra página de Facebook de Cintas Pavóquez con Barbijo están las fechas, y también la forma donde se tiene que conectar en Facebook Live, es así, a través de esa
Sí, esa plataforma, página de la FEU. la página de FEU, y también estarán los días que se estarán disertando ese tipo de charlas, como es el caso de Sandro Paz, que tenemos aquí, profesor de Sociología, que su tema va a ser Convivir y Ser, Sociología, otra visión del suicidio, es el título de tu charla. Bueno, Walter, no sé si... Muchísimas gracias, Sandro. Sabemos que es tu primera vez en radio, y bueno, muchísimas gracias y gracias por tu aporte. Bueno, gracias.